compartir con ustedes otra parte en la que Jesús habla y podemos escuchar su palabra y ser animados. Estamos hablando de quién es este Jesús que nos enseña la Biblia. Este Jesús que vemos en la palabra del Señor, no el Jesús que hemos a lo mejor formado con nuestras propias ideas, no el Jesús que a lo mejor tenemos en la mente porque lo vimos en una película. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor a veces cuando piensan en Jesús tienen esta imagen que nos han vendido, ¿no? de las televisión y de a lo mejor una pintura? Muchos de nosotros a lo mejor tenemos esta imagen del Jesús de la película de la Pasión, ¿no? Y esta es la imagen que nos formamos en la mente, pero la realidad es que Jesús es más allá que un hombre simple, ¿no? Como lo ponemos o lo podemos ver en una imagen o en una fotografía o en una película. Estamos hablando del Verbo que se hizo carne. Estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de Dios que caminó entre nosotros. Pero fíjense, lo poderoso es que no nada más caminó entre nosotros y dejó un legado como algún otro hombre, sino que ahorita dice la Biblia que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y si tú quieres tener una idea más correcta de quién es Jesús ahorita, ve a Apocalipsis y lee lo que dice la Biblia de quién es Jesús. Dice la palabra del Señor que sus ojos son como una llama de fuego y que de su boca sale como una espada. No estamos hablando de alguien endeble, no estamos hablando de alguien débil, estamos hablando del Cordero que fue inmolado, por lo tanto es digno de abrir los sellos. Eso dice la palabra del Señor. Pero mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía un plan, un propósito de Dios, del Padre, para cumplir. Su vida cumpliría el propósito del Padre y sus enseñanzas nos abrirían el camino para que nosotros pudiéramos vivir en lo que es la plenitud de la voluntad del Padre para nosotros. Así es que vamos a escuchar, vamos a recibir lo que la palabra del Señor nos dice en las letras rojas. Estamos en una sociedad llena de temores, una sociedad, una cultura llena de terror, llena de temores. En la ficción encontramos que cada vez hay más y más y más películas de terror, ¿no? Es como si hubiera una proliferación de las películas de terror, cada vez más series de terror, películas de terror, una glorificación del miedo, una glorificación de lo que es el terror, ¿no? En la cultura pop, en la cultura de este mundo. En la vida real nos encontramos con la incertidumbre y el temor. Nos encontramos con las cosas que a veces a algunos de nosotros nos dan temor, que a lo mejor hasta algunos de nosotros nos hacen sentir intimidados. ¿Está bien ahí atrás, hijos? ¿Todo? ¿Se cortó algo? Síguele nada más grabando lo que es. ¿Are you recording? Nada más graba lo que es don't worry about the streaming. Estamos en una etapa en la que la gente se encuentra en temores, ¿no? Se encuentra en una situación de angustia, y a lo mejor hasta nosotros mismos hemos estado en una situación de incertidumbre, de temor. Tantas cosas que hay a nuestro alrededor que nos pueden estar aquejando para que estemos en una vida de temor. En la vida real nos encontramos, ¿no?, con temores. A lo mejor la gente prende las noticias y te encuentras, ¿no?, con los temores del calentamiento global. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento asustados porque puede ser que se inunde la tierra, ¿no?, si se sigue calentando la tierra? No, la gente tiene miedo del calentamiento global. A lo mejor algunos de ustedes no, pero hay gente que lo tiene, ¿no? ¿Quién tiene? Personas que tienen miedo de epidemias, ¿no? Las epidemias del último siglo, de enfermedades. Personas que están constantemente pensando en las enfermedades que pueden aquejar al mundo, que puede llegar a lo mejor a su vida, que puede llegar a sus familias, a sus hijos. No sé si se acuerdan el año pasado, ¿no? Esta psicosis de la enfermedad, ¿fue el año pasado del ébola? ¿No? O el año antepasado fue con el ébola, ¿no? Y luego con la situación el flu, el ¿cómo se llamaba? H2O, no es cierto, esa es la agua, ¿verdad? Algo así, ¿no? El flu porcino, que también, ¿no? Y había una psicosis de las personas.
con temor a lo que podría pasar, a lo que podría llegar a suceder en nuestras vidas, porque hay una cultura de terror, una cultura de temores, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros tenemos algún miedo por restricciones o cambios en las leyes, y eso es real. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no hemos tenido cierto temor porque van a cambiar ciertas leyes, van a hacer ciertas cosas y lo estamos pensando, ¿qué va a pasar? Restricciones a los cristianos, a la religión, y temores de si vamos a poder seguir compartiendo de Jesús, si vamos a poder seguir hablando claramente la verdad, si vamos a poder claramente hablar lo que la Biblia nos dice, porque ya estamos en una sociedad en la que quiere cambiar lo que es la verdad y poner lo que es la conveniencia, y luego quiere amedrentar a los que hablan la verdad. Temores de muchas formas, de muchos lados, cambios en la economía. A lo mejor alguno de ustedes en algún momento ha sentido qué va a pasar con mi trabajo, si hay algún cambio en la economía, si sucede algo, simplemente con la proliferación de las máquinas, de la industrialización, y a lo mejor tú dices, bueno, pues ya está, hay una máquina que hace lo que yo hacía en algún momento, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y hay esa angustias y esos temores que constantemente quieren atacar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Temores a las profecías, a lo que va a suceder, a lo que la gente dice que va a suceder, a lo que los mayas dicen que va a suceder o decían que iba a suceder, a lo que el brujo mayor dice que va a suceder, a lo que Walter Mercado dice que va a suceder, y tantas cosas y tantas personas que creen tantas cosas y dejan que esas situaciones llenen su corazón de temores, llenen su corazón de angustias, temores a diagnósticos médicos. Muy real para todos nosotros. Cada vez que vamos a ir al doctor, ¿a poco no estás pensando y comiéndote las uñas? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Porque hay cosas que nos quieren atrapar para someternos bajo el temor, bajo la angustia. Pero aún en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, Jesús nos pregunta, ¿por qué tienes miedo? Una pregunta personal, ¿por qué tienes miedo? Y de esto quiero compartir hoy. ¿Por qué tienes miedo? Encontramos en Mateo 8, del versículo 23 al 27, una historia con la que nos podemos relacionar. Una historia con la que podemos nosotros relacionarnos, porque a veces hemos estado en situaciones semejantes a las que estaban los discípulos, donde entraron en temor, en angustia, y nos vamos a dar cuenta que a veces nosotros también estamos ahí. La pregunta de Jesús es, ¿por qué tienes miedo? Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24. Vamos a comenzar y vamos a ir hablando parte por parte este versículo y ver lo que Jesús nos quiere hablar y lo que Jesús quiere dejar en nuestro corazón. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Versículo 24 empieza y dice, de repente, cuando menos lo esperas se desatan las tormentas de la vida, ¿sí o no? Cuando menos lo esperamos hay situaciones que vienen a abrumarnos. Cuando menos lo esperamos, de pronto se levanta una tormenta alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra sociedad. Cuando menos te lo esperas. Un día estás bien tranquilo y al otro día te encuentras con una situación que no esperabas. Un día estás sano y al otro día te dicen que tienes una enfermedad. De repente los discípulos estaban con Jesús. Iban a cruzar el lago y dice la Biblia, de repente se levantó una tormenta. De repente se levantó una tormenta. Y no es que los discípulos no conocieran de estas tormentas. Ellos eran pescadores, sabían de estas tormentas. Pero lo que está sucediendo aquí era algo diferente. Era una tormenta fuerte. Dice que las olas se metían a la barca. Y no pensemos de un barco como los que pensamos ahorita. No era una barca pequeña, pero suficientemente grande para tener a los discípulos. Y si pensamos que ya estaban todos los discípulos, estamos hablando de los 12 discípulos. Entonces era una tormenta suficientemente fuerte que se levantó de repente. Y nosotros a veces estamos en una situación
en la que parece que todo va a estar bien y tú tienes tu plan y tú dices, yo voy a cruzar este lago, ya lo he cruzado tantas veces, yo voy a tomar estas decisiones, ya la he hecho tantas veces, yo voy a seguir con mi vida, lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero de repente sucede algo que no te lo esperabas. De repente los padres de un niño reciben la noticia de que su hijo tiene leucemia. Tengo un amigo que hemos estado orando por su hija, se llama Emma. Es una pequeñita de 8 años que ya por 2 años le diagnosticaron leucemia. Y ellos están pidiendo por la sanidad de su hija, están creyendo por la sanidad de su hija, pero en un de repente, su hija estaba bien, normal, una niña como cualquier otra que corría, que caminaba, que hacía todo lo que hacía cualquier niño, pero de repente todo a su derredor cambia por una situación, por una tormenta. De repente un diagnóstico cambia no solamente tu salud, pero cómo ves la vida, cómo esperas lo que va a suceder, lo que planeas, tus prioridades, porque cuando una tormenta de este tipo llega a la vida, cambian las prioridades. Cuando de repente te dicen que tu hija tiene leucemia, ya el carro que traes no importa, ya el trabajo que tienes pasa a segundo plano, ya los planes de ir entre el verano a unas vacaciones pierden todo sentido. De repente, cuando de repente vienen tormentas a las vidas, de repente te llaman para avisarte que ya no tienes trabajo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. O de repente llegas al trabajo y te dicen, ya no hay más trabajo para ti, se acabó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ayer tenía planes, ayer tenía un salario, ayer tenía asegurado un cheque para esta próxima semana y hoy me dicen que ya no tengo trabajo. Pero los biles o las facturas o lo que tengo que pagar sigue llegando. De repente cambian las situaciones, de repente te llega una noticia, de repente la persona en la que más confiabas te traiciona. La persona que pensabas que estaba para ti, ahí, a tu lado, de repente cambió, de repente algo sucedió inexplicable y te traicionó, volteó la espalda. Y entraste en una tormenta como los discípulos. De repente tu hijo, tu hija se mete en problemas, se mete en drogas. ¿Y qué va a pasar? Como padre, de repente te digan tu hijo hizo algo que no esperabas, que nunca te había pasado por la mente, porque la gran mayoría de nosotros no estamos pensando voy a cruzar el lago y me voy a ahogar. La gran mayoría de nosotros no estamos pensando, mañana me van a quitar el trabajo. Ni estamos pensando, la próxima semana me van a decir que tengo una enfermedad incurable. La gran mayoría de nosotros creemos que las cosas nos van a ir bien, que las cosas nos van a salir como las planeábamos. Algunos de ustedes yo ya les platiqué de una vez que nos andamos ahogando toda mi familia, ¿no? Junto con la familia de Reina también, porque nos subimos en un barco y éramos demasiado para el barco, pero nosotros estamos paseándonos y nunca pensamos nos vamos a subir a la lancha, nos vamos a ir, nos vamos a ahogar, ¿no? Si yo hubiera sabido eso no me subo, dejo a todos los demás que suban y a mis hijos no. O algo así harías, ¿no? Porque tú dices no, yo no, o tratas de evitar que todos se suban. Porque no esperamos que nos sucedan las cosas que suceden en la vida. No esperas que las situaciones que aquejan, que traen terror a veces a nuestra vida lleguen. Los discípulos, ¿cuántas veces habrían cruzado este lago? ¿Cuántas veces habrían estado en una tormenta? Pero esta no se la esperaban. Y dice, de repente, en Job capítulo 1, versículo 13 al 19 encontramos esta historia de Job cuando de repente todo cambia, se le desaparece todo. Miren lo que dice, versículo 13. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias:
Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contártelo. De repente, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con estas noticias: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contártelo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó el tercero con una noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Yo soy el único que escapó para contártelo. No había todavía terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. De repente, imagínate, todo. No nada más los burros y los camellos, que nos duele, ¿no? Cuando perdemos algo. ¿Cuántos de ustedes han estado en una pérdida cuando su carro, le choca tu carro y te duele y no quieres? Pero al fin dices, bueno, pues lo material se repone, ¿no? Si tienes buena actitud, si no andas todo enojado durante 3-4 meses, ¿no? Pero si tienes buena actitud, dices, bueno, lo material ahí vendrá. Pero no nada más le pasó eso, luego también todo lo demás. Y no nada más todo lo material. Luego viene y sus hijos, todos sus hijos mueren en el mismo momento. Y no acaba ahí, porque después de eso todavía el enemigo toca su cuerpo. De repente, cuando llegan las tormentas, cuando llegan las situaciones que no esperamos, cuando llegan las situaciones para las que nadie estamos preparados, y no importa que seas bien espiritual y que tengas todo bien calculado, hay situaciones que llegan de repente. Los discípulos tenían el adiestramiento para cruzar este río, pero dice que de repente llegó una tormenta. Versículo 25, la última parte del 24 y el 25 dice: pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo y le gritaron: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, le gritaron. Cuando nos parece que Dios está dormido en nuestra situación, ¿has estado alguna vez ahí? Cuando te parece que Dios está dormido, o sea, te llegó de repente la calamidad, llegó de repente el dolor, llega de repente la situación de carencia económica, y tú dices: ¿dónde está Dios en esto? Los discípulos dicen que estaban ellos luchando, viendo qué está pasando con temor, y luego Jesús está dormido. Yo no explico esto, no entiendo esto, ¿no? Debería, yo creo que el barco de haber tenido algún pequeño compartimento donde Jesús está ahí acostado, ¿no? Y yo creo que era de sueño bien profundo. Aparte que Jesús era Jesús. Jesús tenía claro el propósito del Padre, sabía bien su hora. Pues nosotros no. Nosotros no sabemos. Nosotros estamos en una situación en la que a veces la duda nos llega. No importa qué tan espiritual eres. No importa cuánto has ido a la iglesia. No importa cuánto tiempo has orado y ayunado, de pronto te llega la duda y de pronto dices: ¿dónde está Dios en esta situación? Muchos de nosotros hemos experimentado algo muy parecido y pensamos: ¿dónde está Dios? Y la mentira más grande que el enemigo quiere traer a tu corazón y a mi corazón es que Dios está dormido, alejado, que Dios es indiferente, que Dios está distante, que a Dios no le importa la situación por la que tú estás pasando. De hecho, eso es lo que sintió Job. Si tú lees el libro de Job, de hecho, cuando leas el libro de Job, yo estaba leyendo estas semanas pasadas el libro de Job. Cuando lees el libro de Job, no lo leas tan literal, porque muchas de lo que está escrito ahí es el reflejo de una situación de frustración de Job. Y Job empieza a hablar y a decir: ¿por qué? No entiendo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me persigues, Dios? ¿Por qué me acechas? Le dice a Dios.
Y los discípulos dicen que están aquí en esta situación, en una tormenta, y dice que Jesús estaba dormido y los discípulos fueron a despertarlo y le dicen: levántate, nos vamos a ahogar todos. La mentira más grande del diablo es hacerte creer que nuestro Dios está distante en medio de tu situación. Y el enemigo sabe cómo atacar a los miedos, a los temores, a las angustias de tu corazón en medio de estas circunstancias. Y puede ser que lo que más temes sea exactamente donde el diablo te ataca más. Y aprovecha la inseguridad y la ansiedad y la angustia. Y le pone gasolina a las mentiras de nuestros miedos para tratar de persuadirnos que Dios está dormido en nuestra situación. Que a Dios no le importamos. Que a Dios no le importa lo que está sucediendo a tu alrededor. Que a Dios no le interesa y que Dios no ha escuchado. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos orado por mucho tiempo porque estamos en la tormenta y estamos orando? Sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y tal pareciera que Dios está dormido en tu situación. Mira, el salmista David pensó exactamente lo mismo. David era un hombre que conocía a Dios. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también, aún en su amor por Dios, aún en toda su entrega a Dios, también tuvo estas situaciones en las que de pronto pensó: ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está? En el Salmo 121:3 el salmista empieza diciendo, el salmista está escribiendo, está bien inspirado así como nosotros, ¿no? A veces amamos a Dios, creemos en Dios, decimos sí. Los discípulos dijeron: sí, Señor, a donde quiera que tú vayas yo iré. Se subieron con él en la barca y ahí van. Y el salmista está bien inspirado cantando y dice esto: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? No se dormirá el que me guarda, dice el salmista David. Pero luego viene este otro pasaje, ¿no? Porque como todos a veces tenemos un tiempo en el que estamos bien animados, llenos de fe, llenos de esperanza, pero luego viene la tormenta y como que te falla a veces poquito y empiezas y dices: wow. Y el salmista David dice en el Salmo 44, versículo 23: despierta, ¿por qué duermes, Señor? No, que no dormía. Y luego después dice: despierta, ¿por qué duermes? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Porque aún en todo su amor a Dios, en toda su experiencia que había tenido con Dios, hay momentos en los que nos parece que Dios está dormido, que está lejos. Hay momentos en los que nos parece que no nos está escuchando. Hay momentos en los que nos parece que todo lo que hacemos no tiene sentido y que es en vano y que nos vamos a ahogar. Dicen los discípulos: levántate, nos vamos a ahogar, dice. Y si alguien sabía del poder de una tormenta y de la posibilidad de ahogarse, eran ellos. Pero el temor los había consumido. Y si alguien sabía nadar, eran ellos también. Pero el temor los había consumido. Y a veces nosotros estamos en una situación también así, en la que de repente llega una situación y se nos olvida todo. Se nos olvida todas las promesas de Dios. Se nos olvida quién está ahí. Se nos olvida todo, y todo lo que estamos pensando es: me voy a ahogar en esto. Nos vamos a ahogar en esta situación. Luego viene una gran pregunta que todos tenemos que contestar. Dice que llegaron los discípulos, le gritaron a Jesús, lo despertaron, le dicen: sálvanos. Y luego el versículo 26, Jesús despierta. Y despierta preguntándoles algo y les dice: ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Y luego les dice la respuesta: ¿tienen tan poca fe? O sea, a veces nosotros hemos leído este versículo y pensamos que tienen tan poca fe es una pregunta, pero no era una pregunta. La pregunta de Jesús era: ¿por qué tienen miedo? Y luego les dice: les voy a decir por qué tienen miedo. Porque tienen muy poca fe, les dice Jesús. Se despierta Jesús y les habla y les dice: ustedes tienen miedo porque tienen poca fe.
La gente vive en temor porque ha perdido la fe. Nosotros nos atemorizamos porque perdemos la fe. Y sin fe todo lo que queda es temor. Sin fe todo lo que queda es temor. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Porque vivimos creyendo y esperando en las promesas de Dios. Tememos porque dudamos que Él está realmente con nosotros. Tememos porque dudamos que Dios es un Dios personal. Tememos porque dudamos que a Él realmente le importa nuestra situación. Tememos porque nos olvidamos de que Él es capaz de hacer cualquier cosa. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la traición, en medio de cualquier situación, el temor invade nuestro corazón porque se nos olvida quién está con nosotros. A los discípulos se les había olvidado quién estaba con ellos. Y esa es una pregunta que tú y yo también tenemos que contestar. ¿Sabes quién está contigo? ¿Sabes quién está contigo en medio de la tormenta? ¿Sabes quién está contigo en medio de ese pronóstico? ¿En medio de esta situación? Les dice Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? Tienen poca fe. Y luego dice el versículo 26, la siguiente parte. Entonces se levantó. O sea, estaba acostado todavía cuando les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les sucede? ¿Por qué me despiertan? ¿No? Estaba bien buena la siestecita que se estaba aventando Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Dice, se levantó y reprendió el viento y las olas. Y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos quedaron asombrados. Y miren esto. Y preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? O sea, los discípulos todavía en ese momento no entendían bien de qué se trataba esta situación. Todavía no entendían quién estaba con ellos. Lo habían seguido porque escucharon el llamado y sintieron la atracción, porque dice la Biblia que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, y dijeron, vamos a seguir a este hombre, tiene palabras de vida, pero todavía no sabían claramente quién Él era. Por eso es que cuando llega la tormenta, de repente pensaron que se iban a morir. Y a veces por eso nosotros en medio de la tormenta nos abrumamos porque no hemos entendido claramente quién Él es. Los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el viento lo obedece? O sea, dijeron, ¿qué onda? ¿Quién es? Que de repente trae la tormenta a una completa calma. A lo mejor tú y yo hemos estado esperando eso, que Dios traiga esa tormenta que se levantó en tu vida a una completa calma. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo va a hacer. Y tú y yo tenemos que estar seguros de quién es aquel que está con nosotros ahí en la misma barca. ¿Quién es aquel que está con nosotros ahí en ese lugar? ¿Quién es aquel que está en medio de nosotros? Si bien Jesús en su tiempo en la tierra con los discípulos dormía, estaba dormido. Pero el Padre no duerme, y Jesús, que ha sido resucitado y ha sido levantado en medio de los muertos, tampoco duerme. Dice la Biblia que perpetuamente está delante del Padre y que es nuestro intercesor, dice la palabra del Señor. Entonces tú y yo podemos estar seguros de que aquel que está con nosotros en medio de la tormenta es capaz de detenerla, es capaz de cambiar la circunstancia. Por eso tú y yo tenemos que seguir declarando lo mismo, confiando en Él, hablándole a las circunstancias, hablándole a lo que vemos que parece que no es lo que esperamos, como lo que queremos ver, hablándole a la tormenta como una bonanza, hablándole a la enfermedad y cambiándola por sanidad, hablando en medio de nuestros hijos un destino que Dios tiene para ellos, porque el que está con nosotros es capaz de que la tormenta sea transformada. Dicen, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Imagínate por un momento esa escena, Jesús despertándose
diciendo, ¿por qué me? Yo creo que después de eso se volvió a dormir otro rato y los discípulos dijeron, ¿qué onda con esto que acaba de suceder? ¿Quién es este? Imagínate, acababa de empezar el ministerio de Jesús. Acababa de Jesús haberlos llamado y empezaba apenas a enseñar, los traía con él, los lleva por ahí y de pronto habla y todo se calma. Y empezó a abrirse los ojos de los discípulos para ver quién era aquel que estaba con ellos. Tú y yo necesitamos experimentar eso para que nuestra fe crezca. Pero no podemos experimentar el cambio si no confiamos. Si para empezar no nos subimos en la barca con Jesús para cruzar el lago. Tú y yo no podemos experimentar que Él cambie la tormenta si de principio decimos yo no quiero nada con Jesús. Los que experimentaron y vieron eso fueron los que estaban cerca de Él. ¿Por qué tienes miedo? Hay un mito cristiano que dice que hay 365 no temas en la Biblia para cada día del año. ¿Lo han escuchado? A lo mejor alguno de ustedes también lo ha dicho a alguien. No, en la Biblia dice que hay 365. Sí, no sé, yo lo creía. Hasta hace poquito todavía yo lo creía porque alguien lo había dicho y son de esas cosas como que si alguien lo dijo debe ser verdad, no se oye bien espiritual. Que la Biblia dice que hay un no temas para cada día del año. Pero yo empecé a buscar y dije, no es cierto. No es cierto, no existe tal cosa. Hay muchos no temas en la Biblia, pero no hay 365. O sea que no repitan esa mentira piadosa de los cristianos, ¿no? Es como los que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero a veces decimos cosas, ¿no? Porque suenan muy bonitas, pero no son realidad. Pero les tengo una buena noticia. No hace falta 365 veces en la Biblia que diga no tema. Con una vez dicha por la persona correcta es suficiente. Y Jesús les dice, no teman. En Mateo versículo 17, capítulo 1 al 8, encontramos esta otra parte. Donde los discípulos igualmente van de estar así, bien arriba, bien animados, a de pronto estar bien asustados, ¿no? Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8 dice, 6 días después Jesús tomó, y esto es mucho después, pero en este pasaje, mucho después de la parte donde van en la barca, pero otra vez va con los discípulos. Dice, de hecho, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y a Juan. Esta vez no los llevaba a todos, nada más a 3. Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Imagínate esta situación. Pedro exclamó, Señor, esto es maravilloso que estemos aquí. Si deseas haré 3 enramadas como recordatorios para ti, para Moisés y para Elías. Se animaron así, ¡wow! Nos está tocando ver las cosas que nadie ve, ¿no? Nos está tocando ver cosas que ni siquiera los otros están allá no pueden ver, eran nomás estos 3. Bien animados así, como a veces nosotros, no, Dios me habló, estoy bien animado, yes, va a hacer algo conmigo. Y están ahí, dicen, esto es maravilloso, vamos a hacer un tabernáculo para cada uno de ellos. Mientras estaba hablando, dice versículo 5, no había terminado de hablar cuando el Padre lo interrumpe y una nube brillante los cubrió y de la nube sale una voz y dice, este es mi Hijo amado. O sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, Pedro. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Y luego viene el versículo 6. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Primero estaban bien así, ¿no? Yeah. Así como a veces estamos nosotros, animados, echándole, sí, vamos, ¿a dónde quieres tú, Señor? Y pum, de repente así en un momento dice que estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dice, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista ya no estaba ni Moisés ni Elías y solo vieron
a Jesús. No te hace falta 365 veces en la Biblia que te diga no temas. Con que Jesús te diga no temas es suficiente. Con que Jesús te diga tu situación sí es muy difícil, pero yo estoy contigo, es suficiente. Con que Jesús te diga yo he vencido a la muerte, puedo vencer a la enfermedad, yo he llevado tu enfermedad. Con que Jesús te diga yo voy a cambiar tu lamento en baile es suficiente. Pero tenemos nosotros que creer y decir: sí, Señor, yo te creo, yo camino contigo, yo abrazo tu palabra, yo recibo tu promesa, yo recibo tus palabras y te quiero conocer, porque en conocerte está la seguridad de mi vida. Los discípulos fueron siendo transformados. Ahora, esto nos da una gran esperanza a nosotros, porque yo sé que a pesar de mucho tiempo, de pronto llegan situaciones que hasta el más fuerte es tumbado y es decaído y se siente como que Dios no lo escucha. Los discípulos se sintieron así, con temor. Estaba Jesús con ellos ahí, físicamente estaba ahí, tuvieron temor. Después se les transfigura enfrente de ellos y tuvieron temor. O sea que va a haber situaciones en nuestra vida que te pueden querer amedrentar, pero Jesús dice: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este versículo en el Antiguo Testamento dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé? Pero estas palabras de Jesús van aún más allá. Porque estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Y una vez más, antes de Jesús ascender, les dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tienes miedo? A lo mejor hay una situación difícil. Es el momento para que volteemos y lo miremos a Él. Es el momento para que le digamos al Espíritu: revélame el que está conmigo, revélame aquel que me ha llamado, que está conmigo y que me ha dado promesas. Revélamelo, Señor, porque es cierto que de pronto siento necesidad, a veces siento angustias, pero no quiero vivir en el espíritu de temor, porque tú me has dado un espíritu diferente. En Romanos 8, versículo 15, voy a terminar con esto. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, el cual los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre. Es cierto que en un momento nosotros vivimos sin Dios y sin esperanza. Es cierto que en algún momento éramos esclavos de nuestros propios temores, pero ahora nos ha sido dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Y ahora nosotros podemos claramente decir: Él está conmigo, como dijo el salmista: no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. En Salmo 56, versículo 4 al 5, dice el salmista: alabo a Dios porque Él ha prometido, en Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Tú y yo necesitamos declarar eso. Pónganse de pie conmigo. Tú y yo necesitamos voltear a la tormenta y decirle: el Señor está conmigo, Jesús está conmigo. ¿Qué me puede hacer una simple enfermedad? ¿Alguna vez les ha hablado a ti así a tu enfermedad? ¿O a lo que el diablo quiere poner en tu vida? ¿Alguna vez le has hablado así a tu situación y le dices: el Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer la traición? El Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer que me corran del trabajo? El Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer la calamidad? El Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer el mundo? ¿Qué cosa quiere agarrar tu atención? ¿Qué cosa quiere atraparte con el terror, el temor? Porque el diablo quiere atemorizarnos.
Porque si nos atemoriza, nos paraliza. Como los tlacuaches, me vino ahorita a la mente, ¿no? Los tlacuaches, sí, ¿no? Opossums se llaman en inglés. Cuando se paralizan, cuando les da mucho miedo, se paralizan. Y es una defensa para su enemigo, ¿no? Porque también su enemigo piensa, ya se murió, y lo dejan en paz. Pero se paraliza literalmente, se queda así, ¿no? Y el diablo quiere paralizarnos a nosotros con el temor. Porque si empezamos a creer más a las circunstancias, a lo que la gente dice, a lo que los médicos dicen, a lo que el futuro me está mostrando, a lo que está sucediendo a mi alrededor, nos paralizamos y dejamos de creer y dejamos de avanzar. Los discípulos de Jesús no se quedaron en el medio de la tormenta, ni se quedaron en el medio del lago. Cruzaron el lago. Y Jesús quiere que tú y yo crucemos el lago con Él. O sea, no te vas a quedar ahí para siempre. La enfermedad no va a ser para siempre. La angustia tampoco. La traición tampoco. La situación financiera tampoco. Pero algo sí estamos seguros que es para siempre. Su fidelidad dura de generación en generación, dice la Biblia. Su fidelidad. Y nosotros podemos agarrarnos de esas promesas. Jesús nos dice en las letras rojas: ¿por qué tienen miedo? Y luego le dice: ustedes tienen miedo porque tienen poca fe. Pero luego Jesús mismo nos da un espíritu diferente por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no voy a ser esclavo del temor. Levanta tus manos. Nos acercamos a ti, Señor. Dile: Señor, yo confío en ti en medio de cualquier tempestad que pueda yo estar pasando. Yo estoy a lo mejor estás pasando por algo que nadie sabe, a lo mejor nadie se lo imagina, y tú solo estás llevando ahí, pero sabes que no estás solo. Jesús está contigo y es capaz. Y hoy es el momento y podemos nosotros agarrarnos de su mano, agarrarnos de Él, abrazarnos de su palabra y decir: Señor, yo confío en ti porque tú estás a mi lado. Señor, yo confío en ti porque tu palabra que me has dado es verdadera. Yo confío en ti, me abrazo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar adorando un momento a nuestro Señor.